Bueno, empezar porque la verdad es que es una suerte estar aquí hablando de un tema que me apasiona, como es la mediación y la posible utilidad que la mediación puede darnos como herramienta para resolver muchos problemas en este campo y en otros muchos, ¿no? Concretamente en este mucho. Yo no sé si seré capaz de decir algo coherente, porque como hace 3 días estaba en Puerto Rico, ayer estaba en Alicante y hoy estoy aquí. Pero bueno, de la manera que buenamente he podido, he preparado unas cositas para plantear el problema y para sugerir posibles soluciones. El momento es bien propicio, ¿no? Precisamente porque en el Congreso se está discutiendo de muchos de los temas que van a salir hoy aquí. A consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, que por cierto fue estimulada desde todos los órdenes, incluidos los políticos, y de la crisis económica que ha seguido, se están produciendo situaciones de verdadera injusticia en las ejecuciones hipotecarias, situaciones que dan lugar a verdaderos dramas personales y familiares. El acreedor, las entidades financieras, se están quedando las fincas a veces por un valor muy inferior a la que fue tasada en su momento. Los subasteros han desaparecido, ya no hay postores, y puede seguir reclamando además al deudor la diferencia con una deuda inflada por elevados intereses de demora. El Código de Buenas Prácticas, el Real Decreto Ley 1612 y luego el Real Decreto Ley 2712 tan solo han supuesto soluciones parciales o soluciones temporales, aplazando la solución de los problemas en vez de resolverlos. Y estamos en una situación que Matilde Cuena ha hablado incluso de riesgo moral, es decir, porque en esta situación todos han sido responsables desde luego los deudores también, a los que ahora se quiere aparecer simplemente como víctima, ¿no? También ellos fueron demasiado arriesgados a la hora de solicitar, de endeudarse, ¿no? Pero también por parte de las entidades financieras pues no ha habido un comportamiento absolutamente responsable, sin prever las posibles consecuencias que ahora estamos padeciendo todos. Pero sí es verdad que con mucho dinero público se está rescatando al sistema financiero. No se entiende tampoco que faltasen ayudas destinadas a paliar la situación de personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Con lo cual, todos los instrumentos que puedan ayudar a que estas personas no tengan que abandonar su hogar o se encuentren unas soluciones alternativas, pues tienen que ser bienvenidos. Dicho esto, también manifiesto que la idea promovida por la iniciativa legislativa popular, famosa, de la dación en pago retroactiva y continuación del deudor en la finca como arrendatario, como de la responsabilidad al bien hipotecado, es decir, con liberación del resto de la deuda, tampoco nos parece que sea una buena solución. Porque esto supone una auténtica expropiación al acreedor, que se le coloca en una situación, al acreedor hipotecario se le coloca en una situación mucho peor que al resto de los acreedores. Se le expropia de la garantía de la responsabilidad patrimonial universal, que tampoco hay que magnificar, pero que ahí también hay que respetar, y supone un verdadero atentado a la seguridad jurídica. Es decir, las consecuencias de eso, no hace falta insistir aquí, ya se ha dicho muchas veces, sería que las entidades financieras solamente estarían dispuestas a dar crédito en un pequeño porcentaje, un porcentaje mucho menor del valor de la vivienda, a unos intereses muchos más altos, dado el riesgo sistémico, el riesgo de impagados que se produciría. Y el efecto final es que la mayor parte de los españoles no tendrían nunca posibilidad de adquirir una casa, de las nuevas generaciones. Sin embargo, al margen de esta medida, que muchos han querido tomar como la solución absoluta, el bálsamo de Fierrabás, caben otras muchas soluciones que plantean, sin generar tantos efectos secundarios negativos, pues yo creo que mucho mejor satisfacción. La ILPV lo que haría es deteriorar la cultura de pago, de verdad, es decir, las tasas de impagados podrían poner a muchas entidades financieras, iba a decir en situación crítica, casi habría que decir en situación aún más crítica. Desde luego, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la sentencia de Luxemburgo,
además de la presión de la calle, que ya existía y que no podemos ignorar, hace necesaria una postura valiente y decidida por parte del legislador. Van ahí unas cuantas sugerencias, algunas recogidas, las menos, recogidas por la actual ley de mejora de la ejecución hipotecaria en tramitación en el Congreso, otras no, que podrían y deberían completarlas, y la idea fuerza final, que podría ser la utilización de la mediación con los debidos incentivos que esto debe tener. Actualmente los inmuebles hipotecados están saliendo a subasta conforme al valor de transacción, que no deja de ser un valor de burbuja, es decir, un valor en muchas cosas inflados y que ya no se corresponde con la realidad. Es verdad que el proyecto aprobado en el Congreso atenúa este efecto al elevar la cifra de adjudicación por la entidad financiera cuando se producen postores, es decir, hoy en día, en la mayor parte de los casos, al 70%. Lo que pasa es que esto puede ser que se acerque a la justicia o puede ser que no. Es lo que pasa siempre que queremos establecer unos baremos absolutamente rígidos, ¿no? Otra propuesta podría ser que se hiciese una nueva tasación independiente y que la adjudicación al acreedor se hiciese al 100% de esta nueva tasación, sea cual fuese. Evidentemente, tendrían que establecerse los mecanismos adecuados para conseguir estos tasaciones justas, ¿no? También hay que fomentar que en las subastas se consigan más fácilmente precios de mercado, como ahora quedan desiertas, con una eficiente publicidad. El proyecto contiene alguna medida, posiblemente aún incompleta, una web nacional con criterios de zona, de superficie, incluso fotografías. No sé por qué si en las agencias inmobiliarias encontramos ya medios tecnológicamente tan avanzados, no podría hacerse una publicidad de los bienes hipotecados al menos tan buena como esa. Permitir al deudor que pueda colaborar en vender su casa, porque precisamente el deudor es el que estará más interesado en conseguir el mejor precio posible, puesto que este mejor precio posible va a reducir su deuda. Permitiendo que incluso cuando esta venta la haga directamente el deudor, si responde a unos mínimos de valoración de tasación oficial o de nueva tasación, pues pudiese llevar consigo la liberación de las cargas posteriores. Es decir, no tener que llegar a la ejecución, sino conseguir un efecto idéntico jurídicamente, pero que supusiese logro de un mejor precio. Incentivar el abandono voluntario de la vivienda, por ejemplo, estableciendo que a partir de que se abandone la vivienda, con lo cual facilitaría mucho su venta, pues por ejemplo dejen de vengarse intereses, o al menos intereses de demora. Incentivos a quienes faciliten la visita de la vivienda, que creo que esto ya está en el proyecto. Y también promover el procedimiento extrajudicial y facilitar lo que es el gran obstáculo del procedimiento judicial hoy en día, que son las notificaciones. Hoy en día, quien no se quiere dar por notificado, no se da por notificado, lo cual obstaculiza mucho los procedimientos extrajudiciales. ¿Por qué el empeño de promover el procedimiento extrajudicial? ¿Por corporativismo? ¿Por estar en esta santa casa? Pues yo creo que no. Yo creo que por interés del propio deudor. Es decir, si el procedimiento extrajudicial es mucho más rápido, va a suponer para el deudor el devengo de muchos menos intereses y, por lo tanto, una salida mejor. Yo lo que no entiendo muy bien, y ahí lo hemos propuesto varias veces, ¿no? ¿Por qué tiene que ser la entidad financiera la que elija el procedimiento de ejecución, vía judicial o vía extrajudicial? Podría ser el propio deudor el que lo eligiese, siempre que todos los procedimientos tuviesen las mismas garantías. Son necesarias más medidas, como extender los beneficios fiscales de la Ley 2/2004 a cualesquiera modificación de condiciones de préstamo y créditos en beneficio del deudor para favorecer soluciones convencionales, incluso también cobijar debajo de la exención fiscal a las nuevas aumentos del préstamo destinados a la refinanciación. Esencial establecer exenciones de la tributación en renta, porque muchas veces en la ejecución hipotecaria se produce la paradoja de que al que se le priva de su casa encima tiene que pagar en impuestos sobre la renta por la plusvalía hipotética que se le ha generado, ¿no? Es una cosa casi, es un cruel sarcasmo, ¿no? Decir que esta persona se ha beneficiado de una plusvalía.
Desde luego también establecer la exención en la plusvalía municipal, el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Incluso para la entidad adquirente, para la entidad financiera adjudicataria, se podría también facilitar estos acuerdos de dación en pago voluntariamente adoptados por ambas partes, por ejemplo, con un tipo reducido del impuesto de transmisiones, al 4%. Bueno, nosotros en España partíamos ya del récord mundial de tipos del impuesto de transmisiones cuando estábamos al 6%, y ahora hay autonomías que ya están por el 10, 11, 12%. Esto es una especie de locura, y así pretenden que se reactive el mercado inmobiliario. En fin, desde un punto de vista civil, la dación en pago, que insisto que no hay que imponerla, pero sí se podría favorecer, encontraría el obstáculo de posibles cargas posteriores a la misma, que podrían inclinar a la entidad financiera a preferir la ejecución para la eliminación de estas mismas cargas. Esto se podría evitar si se permite la cancelación de estas cargas, si se acredita, de nuevo con una tasación independiente, que el valor de la vivienda es inferior a lo debido al primer acreedor. Incluso para evitar fraudes, para evitar que las cargas posteriores se puedan sentir que les están tomando el pelo y les están quedando sin su garantía a cambio de nada, se les podría atribuir la opción de adjudicarse el inmueble pagando ese mismo precio al primer acreedor. En todo caso, la sentencia de Luxemburgo va a obligar a la reforma del proceso de ejecución. Nosotros creemos que no debe limitarse a la previsión de la suspensión del procedimiento de ejecución en caso que el deudor alegue condiciones abusivas en un juicio declarativo, porque si ya es una pesadilla el sistema judicial y la duración de los procedimientos, obligar a todos los que aleguen cláusulas abusivas, que créanme van a ser bastantes, a pasar por un declarativo, pues sería lo que nos faltaba para colapsar los tribunales y encima para retrasar la solución de estas situaciones. Mucho mejor será la introducción de un incidente en el procedimiento extrajudicial o incluso en el procedimiento judicial de ejecución, que permita resolver estas cuestiones, ¿no? El otro día leí en el periódico una entrevista con el juez Juan José Cobo, de Arrecife, que había anulado una semana nada menos que 30 desahucios y se proponía revisar, decía la noticia en los próximos días, otras 500 ejecuciones hipotecarias, de las que él creía que anularía al menos la mitad. El motivo había sido los intereses de demora, que este juez considera que no hay derecho a exigir en caso de falta de culpabilidad de los deudores, por insolvencia sobrevenida de buena fe, por paro, etcétera, incluso por temeridad de los bancos en la concesión irresponsable del crédito. Existen también otros argumentos que van a poder ser utilizados por muchos jueces y sin duda se los van a utilizar, como la modificación de la base del negocio. Todo esto puede suponer una verdadera carga de profundidad en nuestro sistema hipotecario, y esto obliga necesariamente a tomar iniciativas legislativas, como por ejemplo el establecimiento de baremos y límites a los intereses de demora. El proyecto, me parece, en el Congreso establece, lo limita hasta el triple del interés legal del dinero. Pero quizá mucho más efectivo que esto sería, en estos momentos, cuando se produce el impago, vence la totalidad del crédito, entonces toda la carga de la deuda empieza a generar intereses de demora. Este hecho y el hecho de que en la ejecución pues pueda demorar igual un año, año y medio, puede hacer que se incremente la deuda en un 20, en un 30% o más. O sea, esto es una situación de verdadera injusticia y estoy seguro que los jueces lo van a parar, ¿no? Con lo cual, lo mejor es disponer de armas preventivas que nos den lo que más hace falta en un Estado de Derecho, que es decir, la seguridad jurídica, la previsibilidad, que den a todos los operadores jurídicos también y a las entidades financieras la suficiente previsibilidad sobre lo que va a surgir en el futuro, ¿no? De todas formas, a mí lo más importante, lo más interesante, lo que se enseña en otros países con mucho éxito y de lo que luego nos va a hablar Justin, es de propiciar una fase previa de mediación antes de la ejecución o al principio del procedimiento de ejecución, que propicie una solución convencional, no ya solamente en favor del deudor, sino en este momento, y dadas cómo están las condiciones, también en favor de unos acreedores que han de afrontar tales incertidumbres para la ejecución y para el desahucio. Si los bancos ya pueden tener un interés en encontrar salidas convencionales
porque están hartos de incorporar a sus carteras inmuebles, ¿no?, a sus balances pasivo inmobiliario, la incertidumbre que se va a generar como consecuencia de la posibilidad de paralización de procedimientos de ejecución. Y la propuesta también, de la que podemos luego hablar, aunque sea un poquito, del fresh start, es decir, de que en un proceso concursal posterior a la ejecución hipotecaria el deudor de buena fe consiguiese liberarse de la parte de deuda que quedase pendiente, sin duda, que está previsto también en la ley de emprendedores, sin duda van a ser incentivos muy importantes para que los bancos quieran encontrar otras soluciones alternativas. La juez Raquel Alastroy, que no puede estar hoy con nosotros, propone, por ejemplo, introducir un párrafo cuarto en el artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que introduzca la mediación hipotecaria, con lo que quedaría también cubierto, por cierto, la propuesta directiva de la Unión Europea sobre el crédito para la adquisición de inmuebles residenciales. Y esta propuesta es que se extienda a cualquier tipo de inmueble hipotecado, es decir, no solamente vivienda, sino también locales comerciales, naves industriales, para que el pequeño comerciante o el pequeño empresario o el mediano empresario pueda beneficiarse también de este instrumento. Hay que insistir siempre, porque hay mucha gente que no sabe lo que es la mediación, que la mediación siempre es inocua, la mediación nunca es negativa para ninguna de las partes, en cuanto que lo único que hace es propiciar un acuerdo entre ellos, acuerdo al que llegan si quieren, si no quieren, pues no tienen por qué llegar. Y por último, una breve alusión, por no ponerme pesadísimo, al fresh start, es decir, a esta cosa que de aquí no suena tan raro, de la posibilidad de liberación del deudor. Por ejemplo, en este caso, la ejecución hipotecaria por la parte de deuda, muchas veces muy importante, que le queda al deudor después de que se haya quedado sin casa, ¿no? Encima tiene que bregar con una carga, con una deuda importante por el resto de su vida, lo cual hace que la gente entre en la economía sumergida, los bienes los tenga siempre a nombre de testaferros, que consuma recursos sociales, que nunca pueda iniciar una actividad empresarial. Es decir, supone la muerte civil de esta persona y además la paralización de una importante fuente de consumo. La posibilidad de liberación, discharge o fresh start, como según en los diversos países se llame, existe en con diverso alcance en toda Europa, menos en España y en Bulgaria, y en gran parte del mundo. En los Estados Unidos fue descubierto ya como un adecuado mecanismo para favorecer la vida económica, nada menos que en 1898, a la vez que nos quitaban Cuba y Puerto Rico, pues aprobaban ya el Fresh Start. Es una posibilidad muy interesante, que muchas veces a la banca le pone los pelos como escarpias, porque considera que esto lo que va a generar, esta posibilidad de liberación en el concurso del deudor de buena fe, lo que va a afectar es a la cultura de pago, es decir, va a hacer que la gente incumpla más y por lo tanto va a elevar el nivel de riesgo de las entidades financieras del crédito. Esto no es así y en Estados Unidos se ha demostrado, porque precisamente el fresh start solamente favorece al deudor de buena fe. El deudor de buena fe ya tiene bastante incentivo con no querer colocarse en una situación de insolvencia, con la posibilidad de perder todo su patrimonio embargable, no necesita más. Precisamente el fresh start al incumplidor profesional, es decir, al caradura habitual, ¿no?, de los juzgados, pues este es al que no va a beneficiar nunca. Y por lo tanto, en Estados Unidos, incluso cuando se ha ampliado, se ha restringido el ámbito del fresh start, estableciendo requisitos adicionales, pues se ha visto que eso no altera el nivel, o no altera apenas, vamos por unos milímetros, el nivel de incumplimientos y por lo tanto la cultura de pago. No quiero extenderme más, simplemente he apuntado unas cuantas cuestiones. No quiero extenderme más en cuanto a los beneficios de la mediación, para lo cual la gente es tan escéptica. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes son muy escépticos de la mediación también, con algunas excepciones, y están pensando que por qué estúpida razón tiene que venir un tercero aquí a meterse en medio de una negociación. Esto que aporta, ¿no?, esto que añade. Casi prefiero dejárselo a Justin, porque la verdad es que va a ser un lujo para ustedes escucharle, para ustedes y para mí, por supuesto, y se lo va a contar mucho mejor que yo. Muchas gracias.